Ahí está grabando, ¿no es cierto? ¿Recién comenzó a grabar o no? Sí, sí, profe. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Creo que esto ya vimos el día de ayer, lo que son las dimensiones triaxiales. Hasta aquí me parece. Nos faltaba lo que es la forma de los, en este caso, de los sedimentos. La forma es otro factor muy fundamental para el cálculo de lo que es las propiedades de los sedimentos, especialmente para lo que es velocidad de caída de una partícula. Vamos a ver por qué este valor de SF que dice aquí el factor de forma, o también habla ahí lo que es el CD, que es el coeficiente de resistencia. Esos dos factores son fundamentales para determinar especialmente lo que es la velocidad de caída de la partícula. Y por eso está aquí, está indicado como un parámetro que nosotros debemos tomar en cuenta para este análisis. Entonces aquí dice que la forma es una característica importante, dice, porque influye en el movimiento de las partículas que caen y desplazan dentro del seno del fluido. Y esta forma está determinada a través de lo que se llama el factor, este se llama el factor de forma, que es SF. Sí, factor de forma, este está en inglés, no shape form. Entonces está en función de qué, de C sobre la raíz de A por B. Aquí habíamos dicho cuál es A, es el lado mayor, B es el menor y luego el menor es de C. Así de sencillo está determinado en este caso en cuanto a las dimensiones triaxiales de la partícula. Entonces sería en ese caso sobre el valor, en este caso del menor valor sobre los dos, la raíz cuadrada de los dos menores valores, ¿sí? Entonces el factor de forma calculamos de esta manera. ¿Qué dice aquí? Siendo A, B y C las dimensiones triaxiales de las partículas. Para el caso en las esferas, el valor de SF es igual a 1. Por supuesto es redonda, porque todas las dimensiones van a ser similares y al final pues SF va a ser igual a 1. Y para otras formas se obtendrá un valor de SF menor que 1. Siempre va a ser menor que 1. Si es redondo, tiende a redondo, es menor que 1. Esto es más o menos parecido cuando nosotros trabajamos en lo que es en cuencas con el coeficiente de Gravelius, ¿no es cierto? El coeficiente de Gravelius, eso implica de que cuando tiende a 1, la cuenca tiende a tener crecientes más rápidas, más violentas. Y cuando es diferente de 1, pues tiende a ser una cuenca irregular. Consecuentemente, las crecientes son menos violentas, menos rápidas. Más o menos está referido en un término similar lo que hablamos acá en sedimentos. Otro de los términos que nosotros utilizamos para lo que es sedimentos es la esfericidad, con la letra epsilon, ¿sí? Está en función del volumen de la partícula y el volumen, en este caso, del sólido, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí está volumen de partícula, volumen de la menor esfera del circunscribe. Bueno, claro, sólido en este caso, pero es volumen menor de la menor esfera que circunscribe. Circunscribe quiere decir ustedes ahí los términos de que circunscribe y también lo que inscribe, ¿no es cierto? Sí, circunscribes por fuera, inscribes por dentro. Entonces, en ese caso es de que circunscribe. Entonces, tenemos términos de geometría que nosotros utilizamos y de esa manera calculamos lo que es la esfericidad de la partícula. ¿Sí? Entonces, estamos complementando las propiedades, en este caso, de las partículas. Continuamos. Y por último, pues para determinar en este caso lo que es la esfericidad, se calcula en función del diámetro nominal que nosotros habíamos calculado acá arriba, ¿no es cierto? Sobre A, es decir, sobre la longitud mayor de la partícula. O también calculamos como esfericidad es igual, es en valor de qué? En función de los valores de las dimensiones de las partículas. B sobre A, todo esto al cuadrado, más C sobre B, y toda esa expresión elevado a la 1/3, o en este caso raíz cúbica, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la redondez, índice de redondez de las partículas. Aquí hablamos cómo nosotros podemos ir observando, ¿no? O sea, un valor de 0,10, que tiene más o menos esta forma la partícula, 0,20, y para el valor de 1 prácticamente una partícula redonda, es lo que está diciendo aquí. Sí, entonces cuando nosotros tenemos 1, prácticamente en este caso, esfericidad, como dijimos acá anteriormente, es igual a 1 que dijimos, ¿no es cierto?, cuando es redonda. Ya. Entonces con eso nosotros hemos llegado prácticamente a determinar todas las propiedades físicas, en este caso de los sedimentos. Y aquí tenemos, aquí ya tenemos, pues, en este caso, un análisis de todos estos parámetros que hemos visto desde acá arriba, ¿no es cierto? Todos los parámetros nosotros podemos solicitar en los laboratorios de qué. Estos podemos solicitar en los laboratorios de hidráulica,
O también podemos solicitar en los laboratorios de ensayo de materiales, en este caso de la ingeniería civil. ¿Por qué? Porque en los laboratorios de ensayo de materiales también hacemos todo lo que se refiere a lo que es granulometrías, sí, las granulometrías. Y en la hidráulica, por supuesto, que necesitamos trabajar lo que es sedimentos, en este caso lo que es la hidráulica fluvial. Como ya les había explicado, más o menos este es un informe que entrega un laboratorio, ¿cierto? Este es el proyecto, como les dije, Toachi Pilató, para hice los estudios yo de todas las escolleras y también dibujé las escolleras, calculé. Y para eso necesitaba yo exactamente como las escolleras estaban implantándose en el filo del río Pilatón, los que conocen Santo Domingo estarán entendiendo de qué estoy hablando. Entonces yo tomé muestras en el río Pilatón. ¿De dónde tomé? Tomé exactamente del lecho del río. Si es que el río es este, ¿sí? La altura del agua estaba por aquí. Entonces yo tomé de aquí, exactamente esto de aquí. Porque necesitaba que la escollera va a cimentarse al filo del río. Consecuentemente necesitaba saber qué profundidad de excavación podía producirse el río y la erosión que podía producirse el río en caso de una crecida, para cimentar esta escollera de la mejor manera para que no exista, en este caso, efecto de volcamiento y también lo que calcular lo que es el efecto de la supresión. Nosotros sabemos calcular en las obras hidráulicas. Entonces, todo eso se les entregó calculado. Por supuesto, para eso había que calcular lo que son los caudales máximos de crecida que calculamos para 100 años en este caso, sí, caudales máximos, y también lo que se refiere en este caso a lo que es el régimen pluviométrico, para ver cómo va a variar en este caso la lluvia en función del tiempo y saber cuándo pueden planificar la construcción de estas escolleras. Estas escolleras ya están construidas, ¿se han visto ustedes? Y está ensanchada la vía en esa parte, más o menos que fue en 3 kilómetros. Exactamente. Bueno, entonces aquí podemos observar, esta es la curva granulométrica. Que hablamos aquí, es la curva granulométrica, más o menos tiene esa forma, si lo han visto. Y aquí tiene en este caso, tiene los parámetros que necesitamos nosotros que nos calculen. ¿Qué pedimos? Ya. Ahí está más clarito. Miren ustedes lo que yo he solicitado. Es decir, yo solicito como técnico, como ingeniero, solicito los parámetros que necesito para qué, para mi cálculo. Y en estos parámetros, yo donde estoy observando, ya estoy observando lo que es las propiedades físicas de los sedimentos. Entonces necesito que me den todos esos datos porque con esos yo hago los diseños. Adicional a esto, nosotros necesitamos, pues en el caso que todavía no llegamos nosotros, ¿no es cierto? Aquí había dicho, en esa parte están ya los parámetros que nosotros hemos visto, la densidad, el peso específico, todas esas cosas aquí, que es la parte inicial de lo que estamos. Ahora acá necesitamos, en cambio, ¿qué? Necesitamos, aquí dice el D50. El D50 es más o menos parecido a un diámetro medio. Por si acaso, cuando digan algún problema, digan el diámetro medio de la partícula o diámetro representativo es más o menos al D50, que es este diámetro de 50 que nos da el laboratorio de suelos. ¿No es cierto? Digamos, perdón, aquí está el D60, me parece, el D60. Déjenme ver, yo no leo bien aquí. A ver, este es el D60. D60, ¿sí? El D50 sería este, más o menos el diámetro medio. Hay el D30. El D30 necesitamos para lo que es socavación. El D10 igual, ¿no es cierto? Entonces yo necesito estos diámetros. Por supuesto que aquí faltaría de pronto, dependiendo del estudio, por ejemplo, si yo quiero hacer estudio de calcular la rugosidad del cauce, necesito lo que es el D75, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando calculábamos el calado en función del D75? ¿Sí? Del D75 en hidráulica, ¿no? Hablamos de un D75. Entonces también yo podría haber pedido el D75. Y me van a dar todos los diámetros que yo requiera. ¿Para qué? Para mis estudios de hidráulica fluvial. Aquí tenemos en este caso las otras relaciones entre el que es el CU y el CC, que está en función en este caso de los diferentes diámetros acá. Y obtenemos los valores que nosotros necesitamos en caso de que deseamos hacer unos diseños. ¿Sí? Bueno, entonces, si quiero hablar, por ejemplo, qué será el D60, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de 60. Aquí estamos hablando de este caso, sería la cantidad de sedimento que pasa, en este caso, el 70% de sedimento que pasa por el tamiz número 60, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo en este caso cuánto se retiene, cuánto pasa, y ese valor que nosotros vamos obteniendo acá.
Entonces ya nace el concepto de lo que se llama qué será el D70, qué será el D30 y así sucesivamente. ¿Sí? Y ya, entonces eso les podría decir que entonces, para que ustedes entiendan, esa es la curva granulométrica que es muy importante en lo que es hidráulica sedimentos. ¿Sí? Con eso nosotros tenemos muchos valores más y esto podemos pedir algunos valores o parámetros más que necesitemos. Muy bien, con esto vamos a entrar ya a hacer un ejercicio de lo que planteamos acá. Vamos a ver lo que es en este caso la velocidad de caída. ¿Ya? En función de los parámetros que ya tenemos en este caso, ¿sí? Entonces vamos a calcular lo que es la velocidad de caída, en este caso W, ¿sí? Velocidad de caída. Ya les dije que a veces le ponen W o le ponen velocidad simplemente como V, pero en este caso vamos a arrancar con W. Entonces, ¿qué nos interesa? Como os dije anteriormente, pues, ¿qué es la velocidad de caída? Y si al caer una partícula dentro de un líquido en reposo, su peso sumergido tiende a equilibrarse con la fuerza que se opone a su caída. Por supuesto, hay una fuerza, ¿no es cierto? O sea, con la fuerza de empuje que el agua ejerce contra ella. Dice, en el instante en que ambas fuerzas se equilibran, la partícula alcanza la velocidad de caída terminal al final, ya que el partir del instante comienza a caer uniformemente. Entonces, esto lo que dice simplemente es esto, ¿no es cierto? Entonces, tengo yo el lecho del río aquí, ¿no es cierto? Tengo el lecho del río, ¿sí? Y sería hasta de pronto el nivel del agua. Y esta es la partícula, ¿no? Puede ser esta partícula, ¿no? Entonces, lo que queremos es que esta partícula, queremos calcular cuál es su velocidad de caída acá. Esa es la velocidad. Entonces, en este caso, es W. Entonces, en muchos pues, le ponen WS, como es decir, la caída del sedimento, o simplemente W. Entonces, lo que nos interesa es calcular esta velocidad de caída. ¿Por qué? Porque sabemos que esto está en suspensión y con la velocidad que tiene, sí, la velocidad que tiene, esto va a ser arrastrado hacia aguas de abajo. Sí, y en la velocidad, por supuesto, hay un caudal que está aquí. Pero aquí dice que hay una resistencia, claro, una resistencia para que la partícula caiga. Primero, el caer de la partícula implica, depende de qué, depende de su peso, ¿no es cierto? Su peso, por eso hablamos de las dimensiones, de la forma y todo lo demás. Y el peso hablamos, en este caso, pues hablamos ya lo que se refiere a lo que es el peso específico, porque el peso específico es igual al peso sobre volumen, o la densidad también es igual a masa sobre volumen. Entonces ya ahí está incluido el peso, ¿no es cierto? Pero también dicen que hay aquí una fuerza que, como un empuje, ¿no es cierto? Ustedes estudiaron lo que es el empuje hacia arriba, que tiende que esa partícula no baje. Pero cuando las propiedades del sedimento son mayores al empuje que está escrito acá, entonces esta partícula caerá y se sedimentará acá y comenzará a formar parte ya de un sedimento de fondo. Y también y después ya un acorazamiento y después una fuerza de resistencia para que el porcentaje le pueda ser movido. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa saber. Pero ¿cómo calculamos esto? ¿No? Porque al final, por ejemplo, esta velocidad de sedimentación, ustedes se acuerdan, ustedes para calcular el desacelerador, calculamos con muchas fórmulas, ¿se acuerdan? Sí, con la fórmula, en este me acuerdo yo, la fórmula de Stokes que vamos acá, aquí vamos a ver también, en este caso, pues, y el método que dijimos que podemos ver a través de una iteración es el método que nosotros utilizamos acá en hidráulica de sedimentos. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿en función de qué nomás está? Aquí está en función de CD. ¿Qué es el CD? Yo dije que había un CD que era el coeficiente de, que en ese caso, coeficiente de arrastre, ¿no es cierto? Que era el coeficiente de arrastre. También se llama coeficiente de resistencia, por si acaso. También le llaman esto coeficiente de resistencia o coeficiente de arrastre. ¿De qué depende? Depende del número de Reynolds. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está justamente, depende, digamos, la velocidad de caída de la partícula, depende ¿qué? De la peso específico del sedimento y peso específico del agua. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una relación que decíamos esto? ¿Se acuerdan esto? Peso específico del sedimento menos peso específico del agua sobre peso específico del sedimento. Eso ya queda una relación que vimos anteriormente. En este caso sería la densidad relativa, ¿no es cierto? Sí, multiplicado por la gravedad y por el diámetro de la partícula. Exactamente. ¿A qué se corresponde el diámetro? Es un diámetro medio. Aquí no está diciendo de 50, de 30, sino un diámetro medio. Entonces tenemos que saber manejar bien qué tipo de diámetro estamos hablando y ahí están las variables. Entonces, ¿qué dice aquí? Específico SI, tal, gamma. Entonces, ¿qué decir? La partícula y en este caso del agua, ¿no es cierto? Gravedad, tamaño de la partícula y el coeficiente de arrastre. Ya. Entonces, vamos a calcular exactamente lo que es la velocidad de sedimentación. Ya, aquí estamos.
¿no es cierto? Entonces, esta fórmula tenemos y acá tenemos la siguiente. Entonces, aquí es igual el número de Reynolds. Entonces, aquí en ese caso, ¿Reynolds de qué? Reynolds de la velocidad de caída de la partícula, porque estamos hablando de W. Entonces, el Reynolds va a ser de W, en este caso, el número de Reynolds de la partícula, por eso está RW. Aquí es igual a la velocidad de caída de la partícula por el diámetro y sobre la viscosidad cinemática. Esa formulita también lo conocemos en canales, ¿recuerdan? Canales hablamos en este caso de lo que es en este caso la velocidad en este caso la longitud y sobre la viscosidad, digamos, cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces también trabajamos acá con este mismo término y aquí estamos viendo. Ahora aquí, depende para la velocidad de caída, depende en este caso del coeficiente, en este caso de resistencia, en este caso que dijimos, del coeficiente de forma, que dijimos acá, ¿no es cierto? De forma, de rastre o de, en este caso, CD. Ya, aquí entonces CD también lo calculamos de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Dice, CD representa la manera cómo varía, este gráfico les representa la manera cómo varía el valor de CD, ¿sí? El valor CD en función de números reinos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Nosotros queremos calcular el valor de número de reinos, ¿sí? Es igual a la velocidad de caída por el diámetro sobre la viscosidad cinemática y en función de eso, dependiendo de qué. Dependiendo de que si estoy, por ejemplo, trabajando en la ley de Stokes, yo puedo trabajar con estos gráficos, ¿sí? Si se trata, digamos, de esferas que hacen experimentación, puedo trabajar con este tipo de gráfico, con discos experimentales también que no he trabajado, y aquí hay otra ley de Hosen y la ley de Holstein, ¿sí? Entonces puede ser lo que sea, ¿no? Pero este gráfico más me está trabajado por lo que es para esferas experimentales, por eso tenemos este gráfico que está, miren aquí, ¿sí? Entonces, en función de unos reinos y esa situación, puedo determinar lo que es el valor de el DCD, ¿sí? DCD que estamos aquí, que es el coeficiente de arrastre. Ya. Ahora, claro, ustedes me van a decir, pero a ver, yo no conozco, lo que quiero conocer es la velocidad de cementación. Por supuesto quiero conocer. Entonces, para eso vamos a trabajar en un método iterativo hasta determinar la velocidad de cementación. Vamos a ver acá cómo se hace. Entonces, aquí tenemos un ejercicio planteado exactamente para trabajar con este gráfico y de llegar a tener lo que es la velocidad de sedimentación. Está aquí bien explicado. Bueno, para eso, ¿qué hacemos? Pasos para determinar, en este caso, la velocidad de sedimentación. Perdón, sí, la velocidad de caída, perdón. Sí, se supone un valor de CD. Aquí estamos poniendo un valor de CD, lo que dice acá, valor CD. Exactamente, ya. Por eso estamos aquí la fórmula, trabajamos con esto, ya. Segundo, se calcula W mediante la ecuación 763, es decir, en este caso, mediante esta ecuación 763 CD, a ver, estamos el valor de CD, aquí estamos. Ya, bueno, el CD estaba, la ecuación, bueno, y vamos a ver la ecuación CD, déjeme ver esta ecuación estaba acá arriba, me parece, ¿no? CD, tengo yo por aquí CD. Este diámetro son estos. Bueno, está en su material didáctico, me parece que la ecuación esa, pero aquí está igual, vamos a trabajar con él. No está puesto CD aquí, dice W, no tengo CD aquí. Bueno, vamos a ver. Dice, se calcula, dice, bueno, mediante ecuación tal, ya vamos a ver acá, vamos a ir trabajando en esa cosa. Luego dice, se obtiene el valor de Reynolds, que el Reynolds si lo tenemos, lo sabemos que Reynolds es este valor de acá, ¿sí? Y ya. Para obtener el valor de Reynolds, sustituyen tal valor de la ecuación tal, se determina el nuevo valor de CD con la ayuda de la figura 7.6. La figura 7.6 es esta, dijimos acá, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Se repiten los pasos B a D, desde B hasta D, ¿sí? Hasta que el coeficiente de empuje, en este caso CD, ¿no es cierto? Con el que se inicia el paso B sea igual al obtenido en D. Ya. Bueno, aquí están los pasos. Vamos a ver el ejemplo. Primero, dice ya, el ejemplo dice, determinar la velocidad de caída de una partícula de cuarzo, exactamente el cuarzo que dijimos en este caso, cuyo valor es de tamaño de 0.346 milímetros. ¿Sí? Entonces, este sería el diámetro, en este caso, el diámetro medio o el diámetro representativo de la partícula del fluido. ¿Sí? Ese sería, ¿cierto? Estamos en este caso aquí.
La temperatura del agua es 18 grados. Temperatura del agua 18 grados. Entonces esto es, si lo necesitamos calcular, este valor de acá. Entonces vamos a ver la solución, de acuerdo a los pasos que estamos viendo aquí. Solución. Dice, de acuerdo con los datos, el diámetro de la partícula de este 0,46, que es este, pero 0.30. Claro, porque aquí está en milímetros, entonces esto le transforma a metros. Por lo tanto, va a ser 346 metros, porque trabajamos en este caso un sistema, en este caso internacional, porque aquí el gráfico nos da exactamente, tenemos que trabajar esto en metros, aquí, ¿sí? Ya. Su P específico es tanto, 2650. Este P específico, ¿de dónde sacamos? Sacamos de la tablita del tema, en este caso 18 grados centígrados, con este valor obtenemos este valor, ¿sí? Entonces, miren, los datos apenas tenemos de esto, pero con el valor del diámetro de la partícula, que eso sí es parte de lo que traemos de los ensayos de laboratorio, y la temperatura la tomamos en el río, consecuentemente sabemos este valor, y este valor con esto vamos y obtenemos el valor de lo que es, en este caso, el P específico del material, ¿sí? Y saca 2650 kilogramos fuerza metros, ¿no es cierto? Tabla 7.3. Se obtiene el valor de viscosidad cinemática a la misma temperatura, ¿de cuánto es? De 18. Vamos a ver, verán, 18 grados, ¿no es cierto? Era el valor, vamos a anotar aquí, de 0.346. Listo. Vamos arriba a la tablita, el valor nos sale ahorita de 2.650 kilogramos fuerza por metro cúbico. Ya. Entonces vamos a ver acá. 18 grados centígrados. 18 grados centígrados es este valor de aquí. Ya, listo. Vamos a ver la tabla. Aquí estamos. Ya. Entonces saltamos un valor, en este caso tenemos el valor. Este es el, a ver, démosle esta parte. Ya, ahí estamos. Ya, entonces hablamos en este caso kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no es cierto? Kilogramos fuerza por, aquí estamos, son sistema técnico, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Cuánto dice? 0.046. Entonces, en este caso, temperatura es de 18 grados. Tenemos temperatura de 18 grados, aquí estamos, ¿sí? Aquí está 18 grados y tendríamos en este caso el valor de, bueno, digamos, el valor de la viscosidad cinemática nos da ¿cuánto? La viscosidad cinemática, 18 grados, ya, nos da el P específico de 9.998 y esto nos da la viscosidad cinemática 1.05725, ¿sí? 1.05725. Esa sería la viscosidad cinemática que nos da. Por supuesto que es por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Exactamente. Entonces necesitamos conocer qué valores. Necesitamos conocer el P específico y necesitamos conocer la viscosidad cinemática. ¿Sí? Vamos a ver, tienen que estar esos valores de acá abajo. Y aquí estamos. Entonces, la viscosidad tiene 18 grados. Vamos a ver cuáles son los valores que tenemos acá. Aquí estamos. Entonces, la viscosidad cinemática, ¿cuánto salió? 1.057, ahí está justo. 25, ahí está, por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿con qué sacamos? Es con el valor, en este caso, ¿de qué? Con el valor de la temperatura. Ahora, si nosotros no tuviéramos el valor de este valor de acá, ¿sí? Este valor de aquí, porque ese es un valor que nos da ya la tabla, directamente podemos utilizar el valor de la temperatura de ese específico de ahí, sedimento, pero como esto ya nos dan como valor, entonces solamente obtenemos en este caso el valor de la viscosidad, que es este valor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bien, entonces la tabla de específico del agua corresponde al valor de 998.60. Entonces tenemos este valor que calculamos también en la tabla, 998 que estaba acá, ¿no es cierto? 998.60, vamos a ver, a corroborar este valor. Aquí estamos, a 18 grados, 18 grados, ¿no? 98.60, aquí está, ¿sí? Y el valor de 1.5725. Entonces, a 18 grados, sacamos estos valores, el P específico, en este caso, y la viscosidad cinemática, ¿de acuerdo? Entonces, este es en este caso del agua. Lo otro es en este caso de lo que es el sedimento, ¿no es cierto? Entonces, en 5 que dijimos de aquí, es porque hablamos de relación de sedimentos y agua, está sumergido.
Entonces, el valor normal que nosotros tomamos acá, aquí estamos. Entonces, los datos son estos, es el valor normal que nos da, en este caso, la relación de un pez específico sumergido, es el valor de dato. La tabla obtenemos 18 grados, tenemos los valores y está aquí. Entonces, en función de 18 grados hemos sacado este valor de acá y sacamos este valor de aquí. La tablita esa que vimos, sistema técnico, kilogramos fuerza por esto. Ahora sí, tomado ya los valores, ya tenemos todos los valores, ¿no es cierto?, para trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Dice, el primer paso era suponer un valor de CD. Aquí estamos, suponiendo un valor de CD. Yo me pongo un valor de 10. ¿Sí? Cualquier valor podemos poner. ¿Sí? Ya. Y la partícula esférica, al sustituir valores, vamos, entonces paso 1, de ahí sustituimos de dónde, calculamos W, 4 tercios, entonces aquí hablamos de 1 sobre 10, el valor de 10, CD, era aquí era CD, ¿no es cierto? CD. Entonces aquí es el peso, aquí está WS, que este es el sedimento del agua sobre el agua, ¿sí? Esos valores que obtuvimos acá. Luego hablamos de este caso, 981, que es la gravedad, y el diámetro de la partícula, que es esto. Calculamos y al final hemos sacado un valor de ¿qué? Un valor de velocidad de cimentación o de caída de la partícula de este valor en metros sobre segundo. ¿Por qué sacar metros sobre segundo? Porque esto tradujimos a metros, ¿de acuerdo? Sí. Entonces eso tiene que estar clarito para que salga metros sobre segundo directamente. Ahora calculamos el número de Reynolds. Estamos abajo en la tablita esa, que era igual. En este caso, pues el número de Reynolds, estamos hablando de que de la velocidad de caída que no es calculado en este momento aquí está la velocidad de caída, por en este caso, por el diámetro de la partícula, que era el diámetro CD, que es que era el diámetro de la partícula, es el punto de su valor, y sobre la viscosidad cinemática, que era esta viscosidad que sacamos acá de la tablita. Con eso hemos sacado los Reynolds 8.953, lo que sea. Sí, ya. Entonces, eso hemos pasado los términos con un valor de CD. Entonces, vamos a continuar acá y ver el paso que nos está diciendo acá. Y hasta ahí hemos terminado, en este caso, el paso 3, hasta aquí. 1, 2 y 3. Hemos calculado este valor y con esto hasta aquí llegamos. Luego vamos a terminar el valor de CD con ayuda del gráfico 7.6. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos el CD, ¿cuánto salió? Reynolds 8.953. Vamos aquí está Reynolds, ¿no es cierto? Con Reynolds, en este caso, pues, aquí estamos terminando, hemos calculado este valor de aquí, ¿sí? Entonces, aquí dice 8.53, entramos con este valor de aquí, con este valor, perdón, borremos esta partita aquí, ya, con este valor de Reynolds y determinamos un valor, nuevamente un valor de CD. ¿Sí? Ya. Entonces aquí dice, vamos al 4, la figura 7.6 obtiene el valor de CD correspondiente, ¿sí? Al Reynolds partículas 8.953, valor 0 de 4, dice 4.49 nos da CD. Con Reynolds, vamos a anotar aquí para irnos al gráfico, 8.953, ¿no es cierto? 0, CD nos da un valor de 4.49. 4.49, entonces vamos a ver esto. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces dice 8.953. Entonces aquí estamos hablando de, ¿sí? 4. Aquí estamos hablando, más o menos por aquí. Entonces aquí estaríamos hablando de 4, 6, 8, ¿sí? 4, ¿no es cierto? 6, 8, 10 estamos aquí. Entonces aquí estamos 8, vamos acá. Aquí estamos el valor de que trabajamos con esferas y el valor de aquí de 4, que sería en este caso 4.49, que nos da aquí este valor. Y sacamos el valor de CD y hemos obtenido en este caso este valor. Entonces con este valor otra vez vamos a probar. 4.49 es valor diferente al propuesto, porque el valor propuesto, ¿cuánto era el valor propuesto? Era el valor de 10. Aquí pusimos un valor de 10. Dice, aquí está. Entonces el valor nos sale 4.49. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Hasta dónde? Hasta obtener en este caso el valor propuesto. Entonces dice aquí, CD 4.49, valor diferente al propuesto en el paso 1. Por consiguiente, se inicia el cálculo con el valor de CD 4.49. Entonces así, nuevamente pongo el valor 4.49 y con esto vuelvo a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Aquí en este caso, aquí sería 4.49 y con los valores de estos
continuó, ¿no? Porque son los mismos, esto no va a variar, esto no va a variar. La temperatura y continuó calculando, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que el CD propuesto sea igual al CD calculado, ya en este caso en la tablita, digamos en gráfico, ¿sí? Ya, paso 4. En este caso, después de 6 aproximaciones que se ha hecho, el valor al que se llega a CD es de 296. ¿Con un Reynolds de cuánto? Calculado con un Reynolds de 16.456. Por lo tanto, la partícula, en este caso, se trata de una velocidad de cuánto? De 0.050284. Entonces, de esta manera, yo calculo el valor, en este caso, de la velocidad de sedimentación de la partícula. ¿Sí? Entonces, yo trabajo en función de este CD y utilizando el gráfico, en este caso, que hemos propuesto acá. ¿Sí? No sé si existe alguna pregunta ahí. Sí, solamente son aproximaciones que se va haciendo nada más. Aquí está paso a paso, clarito, cómo podemos nosotros ir trabajando. ¿Sí? Ya. Ahora aquí tenemos la otra. Entonces aquí, por ejemplo, de esta manera nosotros obtenemos el valor de CD. Entonces esto les había propuesto yo en hidráulica general. Cuando ustedes, ¿se acuerdan ustedes? Teníamos creo que unos 6 métodos para calcular la velocidad de cimentación. Entre esos métodos está este método que dije que esto vamos a aprender en hidráulica fluvial. Entonces aquí está exactamente. Ya, ese es el método que más utilizamos nosotros en hidráulica fluvial para calcular la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Es el más utilizado este. Ahora, también la velocidad de sedimentación lo puedo calcular a través de lo que es en este caso el método de Stokes o la ecuación de Stokes. Eso sí vimos en hidráulica fluvial. ¿Se acuerdan? Para calcular lo que es digamos, la longitud del desacelerador. ¿Se acuerdan ustedes que la longitud del desacelerador estaba en función de qué? En función de la velocidad de sedimentación. Por eso hicimos un cálculo, cantidad de fórmulas y al final corregimos la velocidad de sedimentación y con eso calculamos la caída de la partícula y consecuentemente nos ayuda también a calcular la longitud del desacelerador. ¿Por qué? Porque al ingresar el agua en el desacelerador, ¿no es cierto? Ingresa el agua aquí, ingresa el agua y debemos saber si la partícula ingresó así, de esta manera, debemos saber en qué parte del acelerador ya comienza a caer. Con la velocidad de sedimentación, entonces comienza a caer acá, ya se deposita. Entonces, por eso es lo que esta velocidad de sedimentación, esta velocidad, en este caso la W, esta, tiene que ver mucho en la longitud del acelerador, porque dice, a ver, entra, ingresa, y si irá poco a poco, cae, y al final caerá. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un desacelerador, cualquier dimensión, sin calcular esta velocidad, podemos cometer el error de que la partícula vaya y choque acá y se pegue acá, y no tengamos la opción de tener un desacelerador que nos ayude a qué, a sedimentar y luego a limpiar ese desacelerador. Entonces, por eso tiene que ver mucho la longitud del desacelerador con esta velocidad de la caída de la partícula, por si acaso, ¿sí? Entonces, miren, no solamente es en fluvial, que llamamos en este caso, estamos también en lo que es en hidráulica general, en diseño de obras hidráulicas. Y por supuesto, esta velocidad de sedimentación nos ayuda muchísimo ¿qué? A saber, en este caso, cuando yo hago una presa, cuánto es la longitud, en este caso, justamente, ¿no es cierto? O sea, si yo aquí está el río, aquí cierro yo la presa, ¿no es cierto? Y entonces todo esto va a ser el área del embalse, ¿no es cierto? Entonces aquí al ingresar el sedimento, ¿qué pasará? Esto llega, y hasta el final sabemos que la velocidad de sedimentación va a caer la partícula, en este caso, pues, si yo hago un corte de esta vaina, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Así, entonces sabré que esta partícula va a ingresar acá, va a venir por aquí así, hasta cuando va a venir a depositarse aquí. Entonces esta longitud de ingreso de acá también nos ayuda a decir qué longitud tendría la presa, en este caso para que esto vaya al volumen muerto, ¿no es cierto? Y no se quede pegado aquí en la pared donde yo voy a captar agua para llevar para riego, para botar, lo que quiera que sea. Entonces, miren ustedes, de esta velocidad depende mucho, ¿no? Parecería que solamente es un término que yo hago aquí por calcular, pero no es así. Bueno, entonces, aquí tenemos otra ecuación que es la ecuación de Stokes. ¿Sí? La ecuación de Stokes es igual está en función, miren ustedes, dice una recta zona de régimen laminar que CD en este caso va a ser igual a 24 sobre el número de Reynolds. O sea, en este caso, el valor de CD, que es el coeficiente de arrastre, ¿no es cierto? CD, en este caso.
pero en este caso funcionaría en este caso para Reynolds menor a 0,1. ¿Sí? Entonces calculo los números Reynolds que está en función de la velocidad, y en este caso el diámetro y la viscosidad cinemática va a ser 1. ¿Sí? Y para Reynolds menor que 1. Entonces la velocidad de caída de las partículas esféricas, en lo que corresponde a la ecuación de Stokes, que ustedes revisen en la ecuación que vimos aquí, está aquí, es similar a la que nosotros vimos en hidráulica general. Entonces está en función de qué, dice, es igual a qué, a la inversa de la viscosidad cinemática. Esto es exactamente la, la, la densidad relativa, en este caso, que es la densidad del sólido menos la densidad del agua, su densidad del agua, la gravedad y el diámetro de la partícula. Esta es similar a la ecuación anterior, solamente está variando acá, varía en lo que es 18 acá, ¿no es cierto? Entonces, estamos más similar, ¿no es cierto? Son ecuaciones que lo estudian cada uno de los investigadores, pues y después son demostradas y sale ya para aplicar nosotros. Entonces, también la ecuación de Stokes es aplicable, ¿no es cierto? Es aplicable. Entonces, la situación es que hay que calcular con algunas fórmulas para saber cómo estamos, hay que corregir y al final tomar la decisión de la velocidad en este caso. Aquí dice, por otro lado, si Reynolds es menor a 800, el valor de CD puede estimarse mediante la siguiente ecuación empírica, la ecuación de Schiller. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que la velocidad de cimentación está siempre en función de CD, cociente de rastre, ¿sí? En función de CD, sí. Entonces, al CD también puedo calcular en función de este valor. Reynolds y, en este caso,